Hola, ¿qué tal? Aquí Ani Guevara con un vídeo más y en esta oportunidad te voy a enseñar a hacer un prompt para sacarle el máximo provecho a ChatGPT. De hecho, no me voy a centrar en hablar sobre ChatGPT porque habría que vivir en otro planeta para a día de hoy no conocer de la existencia y los beneficios de esta herramienta. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Como ya te había dicho, me voy a centrar en enseñarte a realizar, a diseñar un prompt muy pro para sacarle el máximo provecho a esta maravillosa herramienta. Antes, quiero aclarar que no solamente el sector del marketing o los que se dedican al SEO se pueden beneficiar de ChatGPT. También pueden beneficiarse los que están en el sector de los negocios, los que se dedican al desarrollo de software, los del sector salud, los del sector educación y muchos otros sectores más. Ahora sí, empecemos definiendo qué es un prompt. Un prompt son esas preguntas, esas instrucciones que tú utilizas para comunicarte de una manera eficaz con ChatGPT, con el objetivo de obtener esas respuestas precisas, útiles y relevantes. Entonces, habiendo dado esta definición, veamos en qué consta o cómo está estructurado un prompt. La estructura de un prompt consta de 4 elementos: la instrucción, el contexto, el input y los outputs. La instrucción, valga la redundancia, es esa instrucción, es esa tarea que tú quieres que ChatGPT realice por ti. Ahora, el contexto es cómo ubicas el contexto que tú le das para realizar esa tarea. Supongamos que tú le dices que tu flaco, tu pololo, tu crush es ChatGPT. Y tú le dices, por favor, vístete, ponte ready, ponte guapo, ¿no? Porque vamos a salir a un evento, vístete para la ocasión. Entonces, esa es la instrucción. Pero el contexto vendría a ser, porque si tú no le avisas, de repente se viste guapo y ¿no? Se pone ready, pero para un evento que es un carnaval. Pero si tú le dices, le das un contexto que es vístete, ponte guapo, ponte lindo, pero porque vamos a ir a un matrimonio, entonces él se vestirá para dicha ocasión. Entonces, ese es el contexto. El contexto enriquece la tarea que tú quieres que ChatGPT ejecute. Los inputs y los outputs son dos elementos que regularmente puedes obviarlos. El input es ese dato de entrada que tú le das a ChatGPT cuando quieres ser muy detallista con esa instrucción, con esa tarea. Los outputs son en realidad el formato en el que tú quieres que te muestre que realice esa tarea, que puede ser un mapa mental, un ensayo, una tabla de datos, un Excel o de repente quieres que te lo brinde en numerales. Por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, yo que me dedico a la creación de contenido acá en este canal de TikTok, creé este prompt para ChatGPT. Actúa como un experto creador de contenidos para YouTube sobre SEO. Tu primera tarea es hacer una lluvia de ideas sobre posibles tutoriales y videos explicativos para mi canal de YouTube. Organiza la lluvia de ideas en una tabla con las siguientes columnas. Yo en este caso le di solamente 3 columnas: idea, formato y público objetivo. Los que trabajan en marketing digital saben lo importante que es el público objetivo cuando creamos contenido, entre otras cosas. Entonces, pero podemos ordenarle más columnas. La instrucción en este prompt es hacer una lluvia de ideas, un brainstorming. Entonces, esa es la instrucción, la tarea clara que le doy a ChatGPT. Hazme una lluvia de ideas. El contexto, recuerda que enriquece esa tarea. Es decir, yo le pongo en un contexto en el que él tiene que actuar, comportarse, ser un experto creador de contenido SEO, pero para el canal de YouTube. Ese es el contexto en el que estoy ubicándole a ChatGPT. No le digo simplemente es una lluvia de ideas, sino que esta lluvia de ideas que él va a hacer es desde la posición de un experto creador de contenidos de SEO para YouTube. Los inputs, recuerda, son esos datos de entrada. Por ejemplo, en este caso, los tutoriales y los videos explicativos. Hace esa lluvia de ideas, pero de tutoriales y videos explicativos. Y el output es el formato, que en este caso yo le he dicho en una tabla con 3 columnas. Veamos otro ejemplo. En la agencia hicimos el proceso de rebranding de un instituto de inglés. Acá le he cambiado el nombre. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No es que hayamos hecho por si acaso el proceso del branding con ChatGPT, pero ChatGPT es una ayuda. Vayamos con el prompt. Diseña un logotipo para un instituto de inglés llamado English Center, que refleje elegancia, seriedad y profesionalismo. Describe los colores y formas utilizados.
Entonces la instrucción es muy clara, diseña un logotipo. Eso es lo que yo le he pedido a ChatGPT. El contexto es un logotipo que refleje elegancia, seriedad y profesionalismo. El input que le doy, recuerda que el contexto, el input, enriquecen la instrucción, la tarea que tú le dices, le indicas a ChatGPT. El input en este caso es diseña un logotipo que refleje tal, pero de un instituto de inglés. Y el output le estoy pidiendo que lo describe los colores y las formas. Por si no ha quedado claro, vayamos con un ejemplo más. Aquí le dije a ChatGPT, enumera 7 alimentos ricos en proteínas que debería incluir en una dieta FODMAP. La dieta FODMAP es una dieta que utilizan o que consumen las personas que sufren de colon irritable y etc. Entonces, la instrucción, la tarea que le di a ChatGPT está clara. Enumérame 7 alimentos ricos en proteínas. El contexto, aquí a propósito lo obvié para que ustedes se puedan dar cuenta de que, el contexto o el input o el output puedes obviarlos si gustas. Entonces, el contexto podría ser compórtate o actúa como un experto en nutrición, por ejemplo. Ese puede ser el contexto. Acá lo he obviado. El input es ese dato de entrada que ayuda a la instrucción, ¿no? Porque no quiero cualquier tipo de alimentos ricos en proteínas, sino que estos me ayuden, ¿no? O sirvan para una dieta FODMAP. Entonces, el input es la dieta FODMAP. Y aquí el output también lo obvia. Ojo, quiero hacer un paréntesis acá. De hecho, no con esto estoy recomendando que sus dietas lo hagan o realicen con ChatGPT. Siempre debe haber un acompañamiento profesional. Sé que hay personas que hacen sus dietas con internet. Tampoco temas de dietas y de salud es muy delicado y siempre, vuelvo a repetir, debe haber un acompañamiento profesional. Yo no estoy recomendando que bases tu dieta en esta herramienta. Si lo has hecho, consúltalo, no está de más. Es recomendable que lo consultes con un profesional para ver si eso se adecúa pues a tu realidad, etc. Entonces, guerra avisada no mata mosquitos. Bien, entonces ya teniendo claro cómo es que deberías realizar tu prompt, te voy a dar algunas recomendaciones muy útiles al momento de diseñar, elaborar este prompt. En primer lugar, sé lo más específico posible. Es decir, si yo le pido que cree contenido, le especifico que es contenido para YouTube, para LinkedIn o para TikTok, etc. Y por contraposición, evita las imprecisiones. Es decir, no le pidas a ChatGPT que realice un texto breve o un texto extenso. Mejor especifícale y dile que en 3 líneas, en 5 líneas, en 3 párrafos, porque qué es breve, qué es extenso, qué es mucho, qué es poco en realidad, ¿no? Además, utiliza la técnica de la reafirmación, es decir, una vez que termines tu prompt, al final del todo, lo que puedes hacer es, para cerciorarte y asegurarte de que ChatGPT ha entendido lo que tiene que hacer, al final del todo colocas la pregunta, ¿entendiste tu tarea? ¿Comprendes lo que tienes que hacer? Etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera ChatGPT empezará en las primeras líneas, cuando te dé las respuestas, reafirmará y te dirá que sí, entendió y etcétera, ¿no? Otra recomendación es que empieces simple, empieza de lo simple y recuerda siempre ir iterando, porque, la ventaja de ChatGPT es que no es como ir a Google, a Internet o a un buscador. En realidad puedes interactuar con ChatGPT y tener una conversación de ida y vuelta. Entonces puedes empezar con un prompt simple y ya que tienes la opción de ir preguntándolo, vas con eso enriqueciendo, hacer una pregunta, respuesta o pedirle que mejore, que corrija, etcétera. Entonces con eso puedes mejorar al final los resultados de la tarea que tú quieres. Errores que debes evitar al momento de realizar tu prompt. Hacer prompts extensos o complicados, porque como ya lo dije, si tienes la ventaja de ir iterando con ChatGPT, ¿para qué hacer un prompt extenso o complicado si puedes ir enriqueciendo todo mientras vas iterando con ChatGPT? Evita también las jergas o ambigüedades. Por ejemplo, en el Perú nosotros utilizamos la palabra papaya para decir que algo es fácil, ¿no? Es fácil, es papaya, es papayita. Entonces, eso no utilicemos con ChatGPT. O los mexicanos cuando dicen chido, ¿no? Qué chido. También utilizamos acá, está bien yuca eso, ¿no? Entonces, esas jergas, ambigüedades, evitemos con ChatGPT. Otro de los errores a evitar es no corroborar la información. Hay personas que incluso cuando sacan información de internet no corroboran
no corroboran si esos datos son fidedignos, no corroboran las fuentes. Entonces, por una cuestión ética incluso, siempre es recomendable verificar que los datos que te brinda ChatGPT, porque también se equivoca, verificar que los datos sean o son correctos. Sobre todo o no sobre todo, así lo quieras solamente para ti o si lo vas a mostrar a terceros, si lo quieres para una, qué sé yo, para una ponencia, para un taller, siempre verifica los datos por una cosa de ética. ChatGPT también tiene limitaciones. De hecho, ChatGPT alucina mal. Hace unos días creamos nosotros, porque en la agencia tenemos una agencia de marketing digital y creamos un vídeo para nuestro canal de TikTok donde hablábamos sobre el branding de la marca La Ibérica, de esta marca de chocolates La Ibérica, y ya teníamos el vídeo creado, pero fui a ver ciertas cosas con ChatGPT y me dijo que el logo, le pedí que me hablara sobre el branding y me dijo que el logo de Chocolates La Ibérica era un toro, ¿no? Entonces luego le pedí que corrigiera y me dijo, no, es una mujer con trenzas, una cosa así, no recuerdo en este momento. Pero ChatGPT alucina mal, por eso decía, hay que corroborar los datos que nos brinda. Otro de las limitaciones de ChatGPT es el overfitting, es decir, y esto le pasa es común en las IAs, es decir, como están sobreentrenadas, cuando ChatGPT te responde se extiende demasiado y esto hace que su estructura se torne aburrida porque es muy extensa. Da respuestas largas y sobre todo suele ser muy repetitivo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra de las limitaciones que tiene ChatGPT es la veracidad. Ya te había dicho, su veracidad es cuestionable, ¿no? Sigo con el ejemplo de Chocolates La Ibérica. Cuando me dio el dato del fundador y del año de fundación de esta marca, ¿no? Me lo dio errado. El año de fundación, de hecho, lo corrigió cuando se lo pedí, pero el fundador también le pedí que lo corrigiera y me lo volvió a dar nuevamente erróneo. Ya no continué conversando por cuestiones de tiempo, pero vuelvo a repetir, la idea es siempre verificar porque la veracidad de ChatGPT suele ser cuestionable en algunas ocasiones. Entonces, otra de las limitaciones es que no tiene acceso a Internet, es decir, a hoy por hoy, a día de hoy, porque si tú quieres datos del 2023 no los tiene. De hecho, ChatGPT solamente maneja data o datos hasta el 2021 en sus diferentes versiones. Otra de las limitaciones es que sus respuestas son incompletas, pero esta es una de las limitaciones más leves porque pasa que ChatGPT te está respondiendo y de repente se queda allí, ¿no? Se congela y eso lo solucionas rápidamente cuando le dices sigue, continúa, etc. Otros usos que le puedes dar a ChatGPT puede convertirse en tu mentor personalizado. Es decir, en este caso, por ejemplo, si quieres practicar tu inglés, yo acá le dije a ChatGPT, quiero que actúes como mi profesor de inglés, ¿no? Mi nombre es Sani, mi nivel de inglés es intermedio y quiero mejorar específicamente mi gramática y mi redacción. Entonces le digo, hazme una serie de preguntas en inglés y solo después de que yo te conteste, tú me harás la repregunta y cuando sea necesario me vas a corregir y darme una retroalimentación. Entonces acá en Perú existen lugares en los que cuando uno quiere practicar su inglés, son estos lugares sociales, tú vas, practicas tu inglés y la otra persona practica su español. Entonces ChatGPT puede ahorrarte ese tiempo, ese dinero en pasajes, etcétera, o en todo caso puedes alternarlo, ¿no? También puedes practicar con ChatGPT tu próxima entrevista de trabajo, porque puedes practicar todo el proceso de la entrevista. Antes de ir a dicha entrevista, lo practicas con ChatGPT. Obviamente, tú le puedes pedir que recuerda, ¿no?, el contexto, que se comporte como un reclutador profesional, le das tu nombre, entre otros datos, ¿no? Recuerda el contexto, los inputs, etc. Además, ChatGPT puede ser tu asistente personal, desde tu personal trainer, o puede hacerte un to-do list de pendientes, por ejemplo, un to-do list de pendientes para tu próximo viaje de vacaciones a Tarapoto, se me ocurre, ¿no? Y el output, le puedes pedir que te den un formato de checkbox para que tú vayas marcando esta sí, esta ya, y etcétera, ¿no? Es más, ya para finalizar, te cuento que con ChatGPT también puedes hacer un calendario para tu Google Calendar en un par de clics. Es decir, tú le puedes pedir a ChatGPT que que te realice un calendario. Puedes decirle que tu día empieza a las 9 de la mañana, termina a las 6 de la tarde, que te incluya las 3 comidas
el número de vasos de agua que debes tomar, una hora de ejercicio a 3 veces por semana, que te incluye allí de repente minutos de ocio, de descanso, una hora de lectura o 20 minutos de lectura diarios, tales reuniones, etcétera. Y se lo pides que te lo den en una tabla, en un Excel, perdón, en un formato Excel. Con un clic lo descargas y con otro clic lo subes a tu Google Calendar y no sabes lo maravilloso que es eso. Pero si quieres que te explique y te haga un tutorial de cómo hacer tu calendario para Google Calendar en tan solo 2 clics, házmelo saber en los comentarios y hacemos ese vídeo. Ahora sí, eso ha sido todo. Si te ha gustado este contenido, si te ha parecido útil, no olvides dejarme un fuerte like, pero sobre todo darle a la campanita para suscribirte y que te avise del próximo video que publiquemos. Además, no seas mezquino, no seas mezquina, y si este contenido te parece muy valioso, compártelo con otras personas. Hasta la próxima.